platicando como siempre. Me dijo, tengo sed. Y yo, no tomes agua, le dije. No seas pendejo, güey. No manches. Ya iba a salir el sol. Y eso estábamos platicando. Hay tamales. ¿Quieres sus tamales? Vámonos de aquí, le dije. Hay de dulce, de fresa. Pero no me quiso hacer caso. ¿Para qué tomamos agua? Ándale, mijo. Órale, órale, váyanse. En 2 bolsas, por favor. ¿Qué huele, carnalitos? Les traje pan. Espérenme. No pude traer más. ¿Que ya se acabaron lo de ayer? Ey. Órale, lléguenle, que es para todos. ¡Muerto, pinche pirata! ¡Régala! Ya te vi. ¿Qué vistes? ¿A ti? Te veo todo el tiempo. Te ando soñando. ¿Estás bien? Pues nomás porque te veo. Quédate. No, ahorita no. Tantito. Mucho perro. Cuídate. ¿Cómo están mis no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y bueno, hoy nos acompaña nuevamente el psicólogo especialista en adicciones, Federico Quevedo, quien, pues bueno, nuevamente nos acompañará con un tema interesante en esta sección específica de adicciones y pues también su relación al riesgo suicida, que eso es importante mencionarlo, y que es el eje de este programa. Federico, bienvenido nuevamente a Desde el Alma. Hola, ¿qué tal, Miriam? Pues muchas gracias por la invitación al programa que me gusta mucho, Desde el Alma. No, al contrario, pues gracias a ti por tu participación constante. Y bueno, el tema que hoy queremos conversar con ustedes es un tema de una población que la etiqueta de los no pertenecientes les queda muy ad hoc, y estamos hablando de los chicos en situación de calle, que normalmente hacen consumo de lo que coloquialmente en México conocemos como la mona o el activo, pero que bueno, son inhalantes. Y bueno, Freddy fuera de la grabación me estaba comentando que ya no es exclusivo de los chicos en situación de calle el consumo de inhalantes, que ya se da en otros grupos, lo cual pues también va a ser bien interesante tocar, pero me gustaría empezar por este grupo tan vulnerable y que Federico nos platicara un poquito el por qué se da tan frecuente que estos chicos consuman inhalantes y no otras drogas. Digo, sé que no es la única, pero normalmente es la que más frecuentemente utilizan. ¿Por qué? ¿Qué efectos hace? Y cuáles son los motivos principales por los cuales es la droga favorita de este grupo vulnerable, Federico. Sí, pues mira, yo te diría que por el acceso, porque pues es muy barato, ¿no? Conseguir este tipo de sustancias. Los efectos que tiene es que inhibe el hambre y también tiene un efecto en la regulación de la temperatura, de tal manera que pues dejan de sentir frío, y evidentemente es una manera de evadir pues todas las historias tan dramáticas que en algún momento pues se conocen, ¿no? Hoy en YouTube de repente puedes encontrar chavos que son entrevistados y que pues, obviamente tienen estas historias tan terribles que bueno, creo que en muchos casos muchos adictos han vivido con esta circunstancia, ¿no? Entonces es el acceso, es muy barato,
esto que decías tú, la mona, que es la estopa o el trapo mojado con esta sustancia, pues la llegan a conceder en 5 pesos, en 10 pesos. Algo que también llegan a hacer, fíjate, le llegan a meter algún tipo de saborizante. Entonces, pues le das cierta sensación. Cuando hablabas del chemo, el chemo específicamente era el famoso Resistol 5000, que conocemos de esta marca, Resistol 5000. El que usan mucho y los también carpinteros, el pegamento, ¿no?, que utilizan carpinteros y zapateros. También hay un que le llaman flexo. Incluso en el término coloquial de los chavitos era, pues vamos a flexear, o vamos a chemear, o vamos a darle al flan, porque pues como es amarillo lo metían en una bolsa, ¿no? En el momento que apretaban abajo, pues salía el vapor, y eso era lo que siguen inhalando. De hecho, han tratado de cambiarles este tipo de olores. Fíjate una cosa que platicaba con un compañero que tengo años trabajando, con el que estoy trabajando ahora aquí en Jutepec. Me decía, hagamos una prueba, vamos a ver de las personas que tenemos en la clínica, a quienes les gusta el olor de los marcadores, estos para pizarrón blanco. ¿Los has olido? Sí. ¿Te late el olor? Sí, bueno, sí, la verdad pues sí. Realmente a los adictos nos late el olor a... Sí, es como una... Sí, como muy refrescante. Hay gente no sé. que dice que es desagradable, ¿no? Sí. Pero si pusieran, por ejemplo, olores como el del gas, que tenemos el gas licuado en casa, ya sea el estacionario o el otro, de inmediato es una sensación horrible, pero sabes que el gas está saliendo por algún lado. La intención era ponerle ciertos olores, porque te digo, era grato para la gente el Resistol 5000 y otros pegamentos. Entonces, pues también era algo que utilizaban los chavos. Se compraban un bote, ¿no? O se los compraba alguien, porque se supone que no se los deben de vender a menores de 18 años. Pero bueno, pues siempre está vamos a decir, el mercado negro, ¿no? Así es. Te digo, con los chavos, niños de 6, 5 años en situación de calle, ya te comentaba que entre 12 y 18 años más o menos de otros estratos es que se ha visto estadísticamente que son los que llegan a consumir estas sustancias también, los inhalables. Oye, Freddy, y supongo yo que la razón básica por la que chicos de otros estratos consumen estos inhalantes es por la cuestión de lo fácil que es conseguirlos, tanto por costo como por accesibilidad de que los puedan conseguir en el mercado, ¿no? Digo, no es lo mismo conseguirte al dealer de la marihuana o al de la coca que ir a la tlapalería o a alguien que vaya a la tlapalería y lo consiga, ¿no? Es un tema de costo y accesibilidad. En el caso de los chicos de situación de calle, además del costo y la accesibilidad, creo que también tiene que ver, pues eso, que cubren ciertas necesidades básicas como puede ser el sentir frío o hambre, y entonces también se vuelve una dependencia pues para minimizar estas carencias, ¿no?, que son tan frecuentes en ellos. De hecho, pasa mucho, y honestamente cuando te piden dinero en la calle, al menos hablo a nivel personal, siempre me pregunto si lo que les estoy dando es para comer o para consumir. Yo casi siempre prefiero darles cosas en especie, ¿no? Sí. O sea, prefiero ir a la tienda y comprarles algo de comer, que bueno, el que es muy hábil pues puede cambiar eso por un activo, ¿no? O sea, al final es complejo poder a lo mejor minimizar la situación. Yo te preguntaba fuera de la cámara, ¿qué hace o qué tipo de instituciones toma acciones con este tipo de población vulnerable? Porque, bueno, me queda claro que en el sector privado de la atención a pacientes, muy probablemente estos chicos no lleguen porque pues no tienen los recursos para ser atendidos. Pero ¿cómo, o hasta donde tú sabes, cómo funciona un poco los programas de rehabilitación con estos chicos en situación de calle? Es decir, ¿normalmente son llevados voluntariamente o muchas veces impuesto, y qué tanto duran en los programas?
cómo se trabaja un poco con ellos concretamente, porque supongo que la población de otros extractos pues tendrá otros accesos, pero concretamente con estos chicos, ¿cómo funciona estas instituciones o lugares donde de pronto a lo mejor sí son captados? Y eso, ¿qué tan voluntariamente lo hacen ellos o qué tanto van un poco a fuerza porque sus papás los encuentran y se los llevan? ¿Y cómo funciona un poco la rehabilitación? Y qué tan efectiva llega a ser con ellos en porcentajes, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito. Sí, mira, sí es los gobiernos de los estados, pero específicamente del que conozco que tiene incluso centros, es el gobierno de la Ciudad de México. Tiene algunos centros que dependen de ellos, en donde llevan a veces a estos chicos, algunos que son a lo mejor encontrados por su familia, casi siempre los llevan a estos lugares que se llaman o se conocen como anexos, ¿no? Que hoy desde el CONAVIC, ¿no? El Consejo Nacional contra las Adicciones, les llaman establecimientos. Desafortunadamente son lugares donde la rehabilitación desafortunadamente no tiene un sustento terapéutico. Sí, aparentemente sustentados en el programa de los famosos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero sí no siguen las tradiciones y una serie de cosas que son importantísimas para darle estructura, ¿no? La estructura que tiene el programa y podérsela dar al que llega. Cuando son en estos anexos, pues desafortunadamente no tienen mucha eficacia. Los pueden llegar a tener hasta 3 y 6 meses ahí metidos, pero pues ya te digo, la estructura no tiene un soporte terapéutico, ¿no? Que pudiera llevar a hacer una conciencia de la enfermedad, a poder entender los daños, en fin. Mira, me estoy acordando, yo cuando estudiaba en la universidad, en la UNAM, había un programa específicamente de la Facultad de Psicología de la UNAM que se llamaba La Familia Enseñante y era pensado específicamente para chicos en situación de calle que además utilizaban inhalables. Esto era una pareja de psicólogos, una chica, un chico, bueno, que empezaban a fungir como los padres dentro de la casa. Fue un programa que durante el tiempo que estaban ahí 6 meses, durante el tiempo en que estaban, lograban cosas muy interesantes. Lo desafortunado es que en el momento que eran dados de alta, regresaban a su mismo ambiente. Entonces se volvía a convertir en factor de riesgo, que eso es gran parte de lo que nosotros les decimos a los chicos con los que trabajamos, chavos y chavas. Una de las indicaciones es no vayas a los lugares donde consumías, no te juntes con las personas que consumías, evidentemente no consumas, pero regresaban a su mismo ambiente, pues empiezan a hacer grupos. Si tú los ves, por ejemplo, los chicos en situación de calle, pues viven en lugares donde los hacen ya su hábitat, ¿no? Es decir, tú vas a las estaciones del metro, la que está por Tasqueña, la que está en Barranca del Muerto. Hace algunos meses anduve por ahí, ya no los vi, ya no sé si los quitaron, se los llevaron, están en algún otro lado. Sé que también los atienden en los albergues que dependen de la Ciudad de México. Y hay un proyecto que se llama Casa Alianza, que sí ha logrado cosas muy interesantes. Chicos que en algún momento han logrado terminar hasta carrera universitaria. Aún con el consumo que han tenido, han logrado que puedan tener pues un camino, ¿no? Un camino de salud y un camino grato. Pero los que se quedan en situación de calle, sus pronósticos de vida pues son muy cortos, sobre todo por el tipo de consecuencias que tiene el consumo de solventes y todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, Freddy, tocando el tema, bueno, me gustaría añadir esto que dices, pues es redundante, pero es cierto, ¿no? Que al final el entorno, si el entorno sigue siendo el mismo, igual de tóxico, pues aunque la persona ya esté sanada o esté en su proceso de sanación,
evidentemente se va a volver a contaminar, porque lo que necesita es que su hábitat también cambie, ¿no? Y muchos de estos chicos, pues muchas veces ya no tienen familia con quien regresar, ¿no? Sus familias ya los dan por perdidos, o incluso están los chicos que ya nacieron en la calle, ¿no? Platicábamos afuera de esta grabación que muchas chicas conciben en estado, digamos, alucinante, y así se embarazan y viven todo este proceso de gestación. Entonces, para cuando sus hijos nacen, ya traen esta necesidad de la sustancia, más todos los deterioros neurológicos que puede tener la gestación en este estado, porque me imagino yo que muchas mamás de estos niños siguen consumiendo durante el proceso de embarazo. Entonces, háblanos un poquito de los efectos físicos que tiene el consumo de inhalantes en general. Y hablabas mucho del pronóstico de vida. En el caso de chicos en situación de calle, el pronóstico de vida para quien consume inhalantes, ¿cuál es en promedio, más o menos? Pues mira, yo pensaría que cuando están exclusivamente en esos espacios, no creo que lleguen a los 30 años. Porque una de las cosas que puede causar, sobre todo el activo, el tiner y todas estas cosas que utilizan, es algo que se llama muerte súbita, así como sucede en algún caso en algunos bebés, ¿no? En el caso de los inhalados, lo que pasa es que causa muchos estragos en los pulmones. Pues digamos, de alguna manera destruye los alveolos, que es mucho lo que hace el bicho que tenemos ahora rondando en todo el planeta, el SARS-2, que ha provocado el COVID-19. Eso es lo que causa. Entonces hay una baja en la oxigenación, incluso en la sangre, destruye los alveolos, diluye la grasa, que donde más grasa tenemos es en el cerebro, y también en el caso de las neuronas, actúa sobre la mielina, que es la que permite la conducción y la estructura de las patitas, digamos, que se llaman axones de las neuronas, y entonces evidentemente hay una pérdida importante a nivel neuronal. En el caso de una persona normal que llega a tener algún accidente, alguna cuestión que llega a dañar alguna parte del cerebro, hay algo que se llama plasticidad cerebral, que permite que el cerebro actúe de alguna manera con las zonas aledañas para tratar de reducir el daño, ¿no? Es una maravilla el cerebro, el sistema nervioso central, es una maravilla. Desafortunadamente, en el caso del que inhala este tipo de solventes, pues en zonas aledañas también hay estragos por los gases tan tóxicos que se inhalan, ¿no? Que entran al cerebro. Entonces, también tienen esta imposibilidad en algún momento. Y te decía el que se queda, ¿no? Porque pues tú me preguntarías, bueno, ¿por qué los que llegan a Casa Alianza se han logrado? Bueno, probablemente porque han tenido una serie de apoyos, ¿no? Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, emocional y psicológico, que les va llevando a que logren una vida diferente. Pero el que se queda, yo te diría, más o menos, esa sería la edad en que yo te diría que puede, en muchos casos, pues perder la vida, ¿no? Porque además empiezan a tener un deterioro en corazón, en riñones, el hígado, evidentemente siendo el laboratorio del cuerpo, pues es el que resiente de todo tipo de sustancias que entran al organismo, porque pasan por ahí. Entonces es complicado. Muchas veces la causa problemas conductuales desde el punto de vista de agresión, en algún caso llegan a alucinar, entonces con el que están consumiendo de repente le ven cara de monstruo, de alguien que los quiere atacar, cuando no se está presentando eso. Entonces con algún material punzocortante pues llegan a matar al otro, ¿no? Digo, y quizá ya que se recupera y le platican lo que hizo, pues se queda además en shock, ¿no? ¿Cómo le hice eso a mi carnal, no? Claro. Bueno, empiezan a ser como familias, se protegen, desafortunadamente son abusados por las autoridades, ¿no? La policía, en algún caso, algún tipo de
individuos que buscan, que son pederastas, pues también buscan estas niñas que están en la calle. Obviamente, pues de manera, digo, siempre la pederasta será violenta, pero me refiero todavía más violento en ese sentido, pues porque es como si fueran un desecho de la sociedad, y eso es bien dramático. Tan solo el término, ¿no? Exacto. Nos haría pensar entonces como sociedad dónde rayos estamos parados. Y bueno, está bien, sí es complicado que de repente en cada semáforo llegue alguien a limpiarte el parabrisas, pero bueno, pues es la condición en la que están. Sí creo que hay espacios donde pudieran tener una vida diferente, pero no han tenido alguien que les diga, esta puede ser la vida diferente por esto, esto y esto, ¿no? Entonces se quedan con que pues ya soy de la calle, soy maltratado y automáticamente me quedo con esa etiqueta y creo que ese va a ser mi destino, ¿no? Fíjate que una de las cosas por las que quise tocar este tema en el programa es porque a mí siempre ha sido una población que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, yo no soy como de estas personas que ya ves que de pronto se te acercan o te hablan que sale corriendo, no. O sea, en general trato de ser empática. Te decía, normalmente intento no darles dinero, sino algo en especie. Pero bueno, te digo, eso tampoco garantiza que no lo terminen catafixiando por algún activo, algún inhalante, pero creo que el punto esencial de esta charla para mí es eso, ¿no? El que nos cuestionemos por qué no los vemos, ¿no? O sea, en efecto creo que no los queremos ver porque los consideramos, y eso está terrible, ¿no? Porque sí tenemos una corresponsabilidad social como un desecho, ¿no? Como algo que sucede ahí en las calles feas de la ciudad, ahí en las zonas restringidas, pero pareciera que no es parte de nosotros, y sí, ¿no? O sea, porque al final, sobre todo, tenemos que pensar que muchos de ellos o son muy jovencitos o empezaron muy jovencitos, y tendríamos que cuestionarnos qué clase de situaciones tuvieron muchos de ellos en sus casas, que prefirieron vivir en la calle, pero también te cuestionas hasta dónde con esta moneda te ayudo y hasta dónde te hago más daño, ¿no? Porque lo sustancial no está en darles dinero, lo sustancial es el poderles brindar un entorno que les dé posibilidades, ¿no? Pero bueno, como bien lo mencionas, muchos de estos programas, si no tienen continuidad o si ellos tienen que regresar a una situación donde vuelven a lo mismo, lo más seguro es que terminen siendo absorbidos por ese medio tóxico, y entonces todo el proceso que habían hecho se quede estancado, ¿no? Y que te digo, es muy triste a lo mejor en comparación con otro tipo de consumidores y de otros estratos, ¿no? Qué mal que bien, pues a lo mejor tienen una casa, o tienen una familia, o tienen un lugar donde llegar, ¿no? Aquí viven en cloacas la mayoría de ellos, o viven hacinados, ¿no? Tú bien lo decías, están normalmente en grupos en ciertas zonas. Y normalmente la gente normal, entre comillas, porque pues tendríamos que ver qué es normal, no nos gusta tenerlos cerca, ¿no? Recuerdo por ahí alguien que hace algún tiempo me dijo que había hablado con la delegación para que quitaran a ciertas personas con situación de calle porque pues era poco agradable, ¿no? Poco seguro. Sí, no estoy diciendo que sea un paisaje bonito, un paisaje agradable, pero creo que más que quitarlos o desecharlos más lejos para no verlos, tendríamos que encontrar maneras socialmente hablando para poder integrarlos y que sean personas productivas, ¿no? Claro, eso requiere de un montón de cosas, ¿no? Vamos, no es que una sola persona lo pueda hacer, pero no sé, yo básicamente creo que sí nos podemos cuestionar qué pasa con esas personas y no hacer como que no las vemos, porque de entrada el hecho de que ni siquiera nos animemos a mirarlas ya habla como de nuestro rechazo, como de algo que como no sé cómo resolver, mejor lo tapo, ¿no? O se vuelve transparente. Freddy, ¿qué tan difícil o fácil es soltar esta adicción? O sea, es decir,
sé que hay sustancias que son mucho más adictivas que otras. En el caso de los inhalantes, es un proceso muy complejo de soltar o en situaciones, digamos, de clínica, ¿no? Hablando en un espacio ideal. Entiendo que en la calle es imposible, pero cuando estas personas que tienen algún consumo llegan a un espacio donde los contienen, les dan tratamiento, ¿es más sencillo soltar este tipo de sustancias que otras o igual? Pues mira, yo te diría que, por un lado, cualquier sustancia que cause síndrome de abstinencia es complicada. Podemos hablar del tabaco, por ejemplo. La gente vive síndrome de abstinencia. Por eso le cuesta tanto trabajo dejar de fumar, ¿no? Aún pensando que quiere hacerlo. Pero algo muy importante es, primero, la voluntad. Cuando ya algo no está bien en la vida y que cae un 20 y se abre como una pantalla donde dice, a ver, algo está pasando. Y si no haces algo, te va a parecer, se acabó el juego, game over, ¿no? Como dicen los juegos electrónicos. Yo he visto personas que, como te decía, también en otros estratos también se está utilizando los inhalables, sobre todo por la búsqueda de efectos, ¿no? Con estas cuestiones que los chicos empiezan a decirse, ¿no? De boca en boca, desde las escuelas. Fíjate que me enteré que con esto, con el otro, porque una de las cuestiones, por ejemplo, el aire comprimido que se utiliza para limpiar las computadoras, esto lo utilizan. Hay una película que se llama A los 13, que inicia con dos chicas inhalando, empiezan a perder cierta sensibilidad en la cara y se dan de bofetadas, en fin, bueno, es el inicio. Remember how we used to party up all night, sneaking out and looking for a taste of real life, drinking in a small town firelight. Sweet 16 and we had arrived, walking down the streets as they whistle high high, stealing police cars with the senior guys, teach us that we never make it out alive. Something that we die for, it's a curse. Don't cry about it, don't cry about it. This is what makes us girls. We don't stick together cause we put love first. Don't cry about it, don't cry about it. Bueno, contestando a tu pregunta, quien de alguna manera está de voluntad para hacer algo diferente en su vida, quien realmente puede darse cuenta que es una enfermedad que requiere un esfuerzo como el esfuerzo cotidiano de vivir, a lo mejor el adicto pues tiene un doble esfuerzo, pero bueno, al final le va a redundar en cosas muy gratas. Se va a dar cuenta que puede encontrar un estilo diferente de vida, que puede encontrar otro tipo de satisfactores y que puede sustituir todo eso que aparentemente le daba la sustancia en diferentes ámbitos de su vida, pues ahora sin esa sustancia y poder tener cosas mucho más agradables. Entonces, yo te diría que no es diferente en algún caso cuando alguien quiere salir adelante, a algún alcohólico o algún cocainómano. O sea, la cuestión aquí es llevarlos a entender que es una enfermedad y que pueden hacerse conscientes de esa enfermedad, que no los hace ni más ni menos que otras personas. A lo mejor en algún caso, pues sí pudieran ya tener algún tipo de deterioro, pero pueden salir adelante. Entonces, los que yo he tenido en clínica han inhalado solventes, pero también otro tipo de sustancias, que también los chavitos en situación de calle, de repente pues también fuman marihuana, ya cuando tienen más lanita, o entre ellos, ¿no? Se hacen la cooperacha, o fuman el famoso crack, o la famosa piedra, que es la cocaína, pero sí se quedan muy clavados en los inhalables, por lo que te decía, ¿no? Que les inhibe el hambre, les quita el frío, y pues están durante 50 minutos, que es más o menos el tiempo que dura la intoxicación. Inicia a los 2 o 3 minutos,
más o menos, empiezan a sentir ya el efecto y les dura de 45 a 50 minutos. Así es de que pues se van por otra estopa, vuelven a ir por la otra mona, o los que ves que todo el tiempo están, ¿no? O sea, visto en el metro, los ves en la calle, y no necesariamente estando metidos en alguna cloaca o en algún drenaje o lo que sea, sino en la calle los ves sin problema. Y los que están en las esquinas limpiando parabrisas, de repente ves que se llevan la mano a la boca, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Pero sí, te digo, sí llega a deteriorar porque diluye la grasa y actúa a nivel del cerebro. Es muy tóxicos esos gases, y bueno, les genera pues la dependencia evidentemente, y bueno, pues están con eso, ¿no? Todo el tiempo, ya con la abstinencia pues requieren más y más y más. En tu caso, lo que has observado, ya sea a nivel de pacientes o en la observación cotidiana, ¿has encontrado, digamos, cuál es el niño más pequeño o niña más pequeña que has visto inhalar en situación de calle? Pues mira, entre los 5 y 6 años empiezan ya con el consumo. Probablemente lo que pasa al inicio, como resulta en algunos casos de gente que es alcohólica y que recuerda su infancia, te dice, pues yo me acuerdo que en Navidad una vez dejaron una copa y me la tomé y yo tenía 9 años y me puse medio happy, ¿no? Quizá lo que sucede es que de repente los papás en su inconsciencia ya, en su perder completamente la posibilidad de estar despiertos, pues dejan la estopa ahí a un lado y los niños pues se la empiezan a utilizar y quizá también empieza a ser parte de, ¿no? Empiezan a ser parte de ellos ya, o sea, también inhalan, es del grupo, ¿no? Y como decías, pues son los no pertenecientes, pero también pertenecen a ese tipo de grupos y desde ahí tienen esa posibilidad. Pero sí, más o menos, y déjame decirte, que hoy lo quise platicar contigo, en África, algo que le llaman, ahorita te voy a decir, Yenken. Hay por ahí, de hecho, un video. Lo hacen con heces y con orina, las meten en un recipiente, lo tapan con un globo. Obviamente las bacterias van soltando todos los gases, que es metano y sulfuro, ¿no? Y entonces lo llegan a inhalar. Y el video es de unos niños que lo hacen en África. Obviamente también estamos hablando de países, de un continente incluso, en donde algunos de sus países están con esta parte de las pobrezas y de las circunstancias, y que sí ha sido, así inició, digamos, ¿no? En Estados Unidos también, en los guetos, es donde inició este asunto de inhalar. Y bueno, ya después empezó a abrir a otros estratos y bueno, te digo, ya otro tipo de cosas. Hoy los chavitos, por ejemplo, de repente con los encendedores, ¿no? También el gas butano también les genera cierta sensación, obviamente les quema, ¿no? La garganta, es decir, el efecto que tienen es terrible. En el caso de los solventes, el PVC, el resistol, puede causar problemas en la audición, ceguera, ¿no? Problemas con la marcha. A lo mejor tú has visto también algunos de estos niños o chavos en situación de calle, algunos que parece como que cojean o esta lentitud. Es un problema ya en extremidades. O sea, empieza también a actuar a nivel óseo y muscular. Consumo de inhalantes en otros estratos distintos, ¿tiene en realidad ya muchas décadas o es algo que se ha dado más en las Yo te diría que puede ser la última década. La última década, sí, yo ya me empecé a dar cuenta, sí, yo 2010, quizá un poquito antes, empecé a ver, de hecho en alguna ocasión fui a Ciudad Victoria y por cosas de la vida en el taller que dimos, de repente se acercó un reportero y justo me acuerdo que fue la primera vez que yo lo expongo, donde ya me daba cuenta que en otros estratos sociales estaban utilizando los inhalantes, ¿no? Porque lo veía en la clínica. De repente veías chavos, vamos a decir, pudientes económicamente,
que decían que ya habían utilizado los inhalables, que habían moneado, ¿no? Como se dice en el argot, utilizar la mona, la estopa y el trapo que mojan, como decía al principio, y chicas, fíjate, se ha visto que también estadísticamente ha aumentado el consumo en las mujeres. En inhalantes. En inhalantes. Desde lo que has visto a nivel de práctica terapéutica, ¿qué factores crees que han estimulado que en la última década haya más consumo de inhalantes en jóvenes de otros estratos que en etapas anteriores o en décadas anteriores? Pues yo creo un poco lo que te decía hace un momento, yo creo que es esta parte de la curiosidad y lo nuevo, porque todo lo que venga nuevo, que haga que haya un efecto, pues los chavos están en la búsqueda de eso, ¿no? Por ejemplo, ya te decía, el aire comprimido, ¿no? Uh-huh. En el caso de los botes estos para la crema chantilly, la crema batida, al final queda un gas, ese lo utilizan. Te digo lo de los encendedores, ¿quién se podría imaginar que alguien se quiere meter gas butano, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho por la accesibilidad desde la tecnología, la cuestión de las redes sociales, sin desacreditar lo importante que son las redes sociales, pero por otro lado también incluso ha sido una manera de venta, o sea, a través de Facebook hay páginas donde, pues, con claves, evidentemente, pues venden cosas, y venden drogas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido la accesibilidad a través de esto, la curiosidad, ¿no? El conocer nuevas drogas, ¿no? Que al final, pues, son sustancias que han estado presentes en nuestra vida cotidiana. Limpiadores para la casa son utilizados. Cualquier tipo de spray, o sea, son utilizados. El tiner y el aguarrás, que yo me acuerdo desde que era chavito, pues en la casa veías que el carpintero o el pintor la utilizaba para, ¿no? Como disolver la pintura y lo que sea. Y de repente saber que es algo con lo que te puedes drogar, ¿no? Intoxicar. Y al final es eso, intoxicación de todo el organismo, y me refiero a la consecuencia que va teniendo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esta circunstancia de que los chavos están buscando, pues, muchas de las cosas que han ido perdiendo. Y te digo, por ejemplo, lo que me pasaba cuando yo era chavo, y no quiero decir que sea mejor o peor, no estoy en esa posición todavía de amargura, de mi edad. No es que diga que lo mío fue mejor. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que se perdió la posibilidad de que los niños jueguen en las calles, por ejemplo. Sí. Que jueguen de una manera diferente en los parques. Que tengan, aunque podría haber programas. ¿Qué pasa? O sea, normalmente con estos chicos, hablo ya no tanto en situación de calle, sino chicos de otros extractos, suelen pasar del inhalante a otra droga, o en esa se quedan y ya. O sea, digamos que la dejan en cierto momento, o por lo general nada más va como evolucionando su adicción y entonces ya empiezan a consumir otras sustancias. Sí, generalmente consumen otras sustancias. Yo te diría que los que sí se quedan son los de situación de calle. Porque lo que comentábamos, ahora déjame decirte, alguien que limpia parabrisas puede llegar a ganarse hasta 200 pesos en un día. Sí. Que le podría dar para alguna otra, ¿no? Para alguna otra cosa, comer y alguna otra. Es más, no es lo que gana un obrero desde el punto de vista de salario mínimo. Bueno, mínimo que le subieron un poquito, entonces mínimo para arriba. Pero bueno, en fin, pero bueno, como te decía, pues, la accesibilidad y todo lo que sea. Y con los otros chavos, pues sí, en algún caso es como cualquier sustancia que los intoxique, ¿no? Como dicen ellos, que ponga, algo que ponga es suficiente, claro. El efecto.
pero sí creo que ha sido más los chavos que en nuestro alrededor le llamamos la canasta básica, ¿no? Es decir, que han probado absolutamente de todo. Claro, hay quien tiene lo que le llaman sustancia de impacto, que es decir, con la que se han quedado, la que fue la más fuerte en su vida, digamos, activa, pero en este caso sí han consumido otro tipo de sustancias. Oye, Freddy, para ir cerrando un poquito el programa del día de hoy, digamos, qué alertas podría un papá o una mamá, dado que parece ser que el grupo que más consume estos inhalantes es un grupo de adolescentes? Entonces, ¿cuáles serían como las síntomas o señales que para un papá serían importantes de considerar para saber si su hijo está consumiendo inhalantes? O sea, ¿qué vería? Digo, yo sé que la base es ver comportamientos distintos, pero más allá de esa base inicial, ¿qué sería como ciertas alertas que puedan decir es probable que esté consumiendo este tipo de sustancia? Y bueno, pues obviamente tomar las acciones pertinentes, ¿no? Sí, mira, sobre todo es muy característico que los papás regularmente nos saludan. Bueno, hoy ya ni siquiera se puede saludar de beso por el dichoso bicho. Pero bueno, ya cuando no has sido positivo, no hay sintomatología, lo que sea, aunque ni aún así. Pero bueno, pensando en esto, obviamente es un olor muy característico. O sea, sentir ese olor en la ropa, sentir ese olor al acercarse. Porque bueno, ese olor creo que lo conocemos todos, ¿no? De tinners y de este tipo de sustancias. Algún resto de pintura, a lo mejor, y no porque el chico esté pintando su cuarto, sino porque de repente o lo derramó o lo que sea. Que haya algún envase vacío en su cuarto, ¿no? Estos son unos envases de color amarillo, que es el que te digo, el que se utiliza para el PVC. Es el que más compran, el que más consumen. Bolsas, a lo mejor constantemente encuentran bolsas con algún residuo de algún líquido dentro de la basura. Ya a nivel físico, pues obviamente este lenguaje farfullante, porque la sensación del inhalable es como un estado de alcoholización pues, más extremo, digamos, como que andas hasta el gorro. Entonces, este lenguaje farfullante, el caminar, ¿no? Un caminar raro, de poca coordinación, que reporte constantemente dolor de cabeza. A lo mejor en algún caso ya empieza a tener alguna cuestión con la audición, ¿no? Pudiera ser, pues básicamente y digo, casi siempre pues deberían a tener un cambio de conducta y actitud en casa, independientemente de la sustancia, pero específicamente en estos olores tan característicos que pudieran estar presentes pues más recurrentemente, ¿no? Cuando no estás haciendo ninguna mejora en tu casa, que digas, bueno, pues es que el pintor o el chico estaba pintando algo en su cuarto, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, que no venga el caso que haya tenido esa sustancia cerca, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Te digo, las bolsas las utilizan mucho. Echan en la bolsa trapos que hayan tirado a la basura. Te digo, especialmente en el caso del aire que le llaman aire comprimido, que en realidad es un gas licuado, muchas veces lo llegan a impregnar en las mangas del suéter, de la sudadera. Hay también un spray que se utiliza en el caso de los atletas. A lo mejor alguna vez llegaste a ver algún partido de fútbol, que le ponen una patada, un cuate llega, un cuate les echan ahí un gas. Sí. Bueno, ese también lo utilizan es un nitrito también que se utiliza obviamente para anestesiar el área. Y bueno, esto es histórico, ¿no? Es decir, hace muchos años el famoso cloroformo, ¿no? Era una manera de anestesiar, el éter, una manera de anestesiar, el famoso óxido nitroso, que les llamaban el gas de la risa,
que hace algunos años en Estados Unidos se empezó a consumir también entre los jóvenes este gas. Entonces es una cuestión que ha estado presente, te digo, hasta un tiempo para acá, y a darnos cuenta que dentro de casa hay varias cosas con las cuales alguien podría drogarse, ¿no? Pues, Freddy, no sé si quieras agregar algo más a este tema, y si no, pues bueno, no me quedaría otra más que agradecerte nuevamente tu presencia y bueno, pues nos estaríamos viendo próximamente para algún otro tema relacionado a adicciones. ¿Cómo no? No, bueno, pues agradecerte el espacio, hablar de esto, que efectivamente, como te digo, no tan solo son chicos en situación de calle, ya se da en otros estratos. Obviamente sí tener este cuidado, obviamente en casa, ¿no? Porque sí, hay muchas cosas que pueden generar intoxicación, drogar a los chavos. Y bueno, yo siempre diré que los padres siempre estén cercanos, siempre acompañen el proceso de los adolescentes. Eso es importante, la comunicación es importantísima y ver, bueno, pues qué es lo que pudiera estar pasando cuando hay algún cambio de actitud o de conducta, podernos sentar y preguntar a ver qué, por ejemplo, qué hay atrás de un sí con conducta, no el regaño y te quito el celular y te quito la no sé qué y te quito la no sé cuánto, sino a ver qué te está pasando, o sea, por qué esa conducta en la escuela. Y pueden ser cosas que se están dando dentro de la escuela, pero los chicos no lo reportan, ¿no? Así es. Entonces yo diría eso, como este acompañamiento con los jóvenes, como sociedad, pues incluirlos, ¿no? Tratar de apoyar cuando haya programas. Evidentemente, pues cuando le das una moneda al que limpia parabrisas, probablemente lo que haga sea comprarse pues, algún tipo de sustancia y no sea realmente para comer, pero en fin, yo creo que como sociedad todavía podemos rescatarnos, que esa sería la idea, ¿no? Así es. Pues de mi parte solo me gustaría completar lo que dice Freddy. Como ven, pues hay muchísimas sustancias que no podemos desaparecer del mercado porque son parte de lo que se necesita por otras cuestiones. A lo que voy con esto es que no se trata de desaparecer todo esto o de allanar el camino para que tu hijo o tu ser querido no tenga acceso a estas sustancias. Y con esto me gustaría cerrar. Más que alfombrarles el mundo, tendríamos que calzar a nuestros seres queridos, concretamente a los hijos, con un buen calzado, buenos zapatos, para que puedan andar por ese mundo lleno de posibilidades, algunas más oscuras que otras, para que entonces él pueda decidir y tomar la mejor opción para él, ¿no? Y eso, por supuesto, requiere tiempo, esfuerzo, estar ahí, ¿no? Freddy lo decía, es poner mucha atención a estas alertas, a estos focos rojos, a los cambios de conducta, pero solo de esa forma realmente pues generaremos jóvenes y nuevas generaciones capaces de ser resilientes con todo este medio ambiente que es a veces muy complejo, y que si es complejo para los adultos, pues evidentemente lo es mucho más para alguien que está en un proceso de crecimiento y que todo lo quiere conocer y saber, ¿no? Entonces, con esa frase los dejaría. Muchas gracias por haber estado, Freddy, y nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego. Hasta luego.